desde la sede del Instituto Psiquiátrico de Nueva York y desde la sede del Instituto Neurológico, al lado de la Universidad de Columbia, desde aquí mismo les puedo garantizar que el siglo en el que vivimos, el siglo XXI, será el gran siglo de la ciencia de la mente. Recordaremos como una historia del pasado los primeros pasos del psicoanálisis, centrándose, en las inconsistencias, en los traumas del inconsciente humano, y luego en el consciente, en los problemas de pacientes que se podían resolver, como ocurría ya con parte de las depresiones, afrontando los problemas del consciente, del cerebro consciente. Y ahora estamos irrumpiendo en el análisis biológico, célula por célula, neurona por neurona del cerebro. El cambio será revolucionario. El año 2002 tuvo un significado especial para Eric Kandel. Fue el año en el que le dieron el premio Nobel. Fue un premio merecido, ya que Kandel y otros investigadores habían descubierto cómo funcionan los mecanismos moleculares de la memoria. Kandel ha seguido investigando sobre el fondo de nuestros recuerdos y tenemos ocasión de que hoy nos explique qué ha aprendido. Creo que fue Feynman, el célebre físico, quien dijo: no me contéis historias, quiero llegar al fondo de las cosas, a los átomos. Y tu postura me recuerda un poco a aquello, solo que en lugar de átomos hablas de células. Se trata de trabajar, de crear una teoría de la mente basada en el estudio célula por célula. Esto es lo que te preocupa, ¿no? Más o menos. ¿Es verdad? Sin duda. Cuando empecé en el campo de la neurobiología, me interesaba el psicoanálisis. Había ido a la escuela de medicina porque quería ser psicoanalista. Pero en el último año de facultad teníamos un periodo de libre elección de 6 meses en el que podíamos hacer lo que quisiéramos. Y pensé que un psicoanalista tenía que tener nociones del cerebro. El mejor especialista de Nueva York estaba aquí en Columbia, Harry Granfest. Así que fui a verle y me aceptó durante 6 meses. Recuerdo que me preguntó: ¿en qué te gustaría trabajar? Y yo le dije: me gustaría saber en qué parte del cerebro están ubicados el ego, el ello y el superego. Vaya. Me miró como si estuviera loco y respondió: no tenemos ningún motivo para creer que existen esas estructuras. E incluso si existieran, no contamos con las técnicas necesarias para explorarlas por ahora. Faltan muchos años para eso. La manera de estudiar el cerebro con eficacia es de célula en célula. Y este aforismo me ha acompañado toda la vida. Hay que intentar profundizar y entender las cosas en el nivel más fundamental. Con el tiempo me convertí en biólogo celular y apliqué el enfoque de la biología celular al estudio del aprendizaje y la memoria. Y lo aprendí de Harry Granfest. ¿Y sabemos algo del ego después de tantos años de análisis neurona a neurona? Pues no mucho, pero empezamos a hacernos una idea. La corteza prefrontal, sí. Hay una cosa que podría analizarse en esta historia, por lo menos un poco, ¿no? Puede decirse que al principio todo empezó con el funcionamiento inconsciente de la mente. Bueno, el psicoanálisis, ¿no? Y luego, años después, con Aaron Beck, llegó la terapia cognitiva, que fue una manera de analizar ya no el inconsciente, sino lo consciente. El consciente. Y finalmente llegamos al enfoque biológico. Es una manera correcta, ¿no?, de mirar las cosas. Es decir, llegaremos a entender el cerebro a través del enfoque biológico. Eso, sí. Creo que lo has explicado muy bien.
Me parece que siempre ha existido una gran brecha entre las ciencias fundamentales y las aplicaciones prácticas, y lo mismo sucede con los problemas de la mente. Pero podemos empezar a tender puentes. Te daré un ejemplo. Aaron Beck, el que desarrolló la terapia cognitiva conductual, la utilizó inicialmente en la depresión, pero luego la amplió a la neurosis obsesiva compulsiva y a otros trastornos. Se ha demostrado, John Baxter y su grupo en la Universidad de California lo pusieron de manifiesto, que los pacientes con neurosis obsesiva compulsiva presentan una anomalía en una parte del cerebro llamada núcleo caudado. Se produce una mayor circulación sanguínea en esa zona. La actividad aumenta con la neurosis obsesiva compulsiva. Este trastorno se puede tratar con bastante éxito mediante la terapia cognitiva conductual. Y si el paciente responde, solamente si el paciente responde, la anomalía revierte. Podemos estudiar las imágenes del cerebro de alguien antes y después de la terapia y predecir los resultados según los cambios en la función cerebral. Es maravilloso. Pura biología. Todo es biología. Hace muchos años escribí un artículo llamado Psicoterapia y la sinapsis única, diciendo que siempre que la psicoterapia funcione y provoque cambios de larga duración en la conducta, también debe provocar cambios de larga duración en el cerebro, y deberíamos ser capaces de detectarlo con experimentos mediante imágenes cerebrales. Así que soy optimista. El estudio del cerebro y de la mente siempre ha generado grandes enigmas. Muchas disciplinas han tratado estos temas desde la filosofía, la psicología o el psicoanálisis. Desde la antigua Grecia hasta hoy, siguen abiertas preguntas como ¿dónde reside la conciencia?, ¿qué es la felicidad? O ¿cómo recordamos? No es fácil determinar aspectos como la atención, las emociones o la memoria. Todos estos procesos que se llevan a cabo en la mente son ahora el punto de mira de los neurocientíficos. Conocer la mente humana a nivel biológico todavía es un reto. Bienvenidos a la ciencia de la mente del siglo XXI. Una ciencia que sigue su carrera partiendo de 5 principios. 1. Que la mente y el cerebro son inseparables. 2. Que cada función mental en el cerebro se lleva a cabo con circuitos neuronales en diferentes regiones del cerebro. 3. Que todos estos circuitos están construidos por células nerviosas. 4. Que los circuitos neuronales usan moléculas específicas para generar señales en y entre las células nerviosas. Y 5. Que estas moléculas específicas se han conservado a través de millones de años de evolución. Hasta hoy hemos aprendido sobre aspectos celulares y moleculares sobre el proceso de almacenamiento de la memoria. Pero ahora necesitamos entrar en las propiedades específicas de sus sistemas. Por ejemplo, ¿qué circuitos neuronales son críticos para qué tipos de memorias o cómo consigue el cerebro descifrar el recuerdo de las caras, melodías o experiencias vividas? Debemos acercarnos a los mecanismos que relacionan los sistemas neuronales con sus funciones. Conocer cómo se organizan estas redes neuronales que nos permiten representar de nuevo los recuerdos y cómo consigue la conciencia configurar la actividad neuronal de sus conexiones. Hoy sabemos que los circuitos no son estáticos, sino que cambian y mutan según nuestras experiencias. Los estudios sobre la biología molecular de la mente no contemplan que somos seres sociales, que nos comunicamos y que estas experiencias modulan nuestro cerebro. Ha llegado la hora de desarrollar la sociobiología molecular, es decir, las redes que se establecen entre nuestras relaciones y nuestra mente con la de los demás. Los neurocientíficos no van a tener tiempo de aburrirse este siglo. Como ven, todavía queda mucho por descubrir. Los nuevos avances tecnológicos les permitirán una mayor aproximación a estos enigmas todavía hoy desconocidos.
O sea que realmente crees. Bueno, no es que creas, sino que observas y consideras que el siglo XXI probablemente será el siglo de la ciencia de la mente, ¿no? Es un tema central en toda la ciencia. Y muchos biólogos, la mayoría, creen que la biología de la mente será al siglo XXI, como digo en mi libro, lo que fue la biología del ADN, de los genes, a la segunda mitad del siglo XX. Se trata de algo que todo el mundo quiere entender. Y las expectativas de eso pueden ser enormes, ¿no? Las expectativas son formidables, pero los beneficios también serán enormes. La esquizofrenia, la depresión, los estados de ansiedad, la neurosis obsesiva compulsiva, la drogadicción, son problemas importantísimos. El Alzheimer, la pérdida de memoria relacionada con la edad, hay problemas enormes a los que las personas y las sociedades deben enfrentarse. Y debemos entenderlos mejor y encontrar un mejor tratamiento para todos ellos. ¿Crees realmente que estamos llegando a algún sitio en el tema de intentar aprender a gestionar nuestras emociones? Oye, una cosa es describirlas y otra cosa muy distinta es... Pues no sé por qué no podríamos hacerlo. Para empezar, tenemos fármacos que afectan a las emociones, ¿no? Sí. Hay fármacos que influyen en la ansiedad y fármacos que influyen en la depresión. Estamos mejorando cada vez más y entendiéndolo mejor. Tenemos fármacos para tratar el trastorno bipolar, el trastorno maníaco-depresivo, así que contamos con eso. Además, la terapia cognitiva conductual es un tratamiento muy eficaz para la depresión. Tienes razón. Es muy eficaz para los estados de ansiedad. Creo, por tanto, que estamos empezando a alcanzar una mejor comprensión, un mejor tratamiento. Y lo que necesitamos ahora, antes hablábamos de la neurosis obsesiva compulsiva, pues necesitamos obtener índices, marcadores biológicos de los distintos tipos de trastornos mentales, trastornos psiquiátricos, para poder obtener las imágenes del cerebro de la gente y ver si un tipo concreto de tratamiento, ya sea la psicoterapia o la farmacoterapia, mejora las anomalías anatómicas del cerebro. Todos los trastornos psiquiátricos, todos los trastornos mentales son trastornos del cerebro. Necesitamos saber cuáles son las regiones cerebrales implicadas, qué pasó para que funcionaran mal y cómo podemos hacer que vuelvan a funcionar con normalidad con varios tratamientos. Hoy vamos a rendir un homenaje a Aplysia, un invertebrado marino conocido vulgarmente como liebre de mar. Se preguntarán por qué. ¿Por qué una babosa que vive bajo el mar debe recibir tal honor? Pues bien, aquí donde la ven ha ayudado a muchos neurocientíficos a conocer con más profundidad nuestro cerebro. Concretamente ha sido utilizada para estudiar el aprendizaje y la memoria en humanos. Al igual que nosotros, la liebre de mar aprende del entorno. Este aprendizaje y los cambios que provoca se pueden detectar a través del estudio de células individualizadas. En Aplysia, conseguir aislarlas es mucho más sencillo que en humanos. El cerebro humano tiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Aplysia no llega a 20.000. Además, estas son mayores, por lo que facilitan el estudio tanto de las neuronas como de sus relaciones sinápticas. La técnica es sencilla. Se localiza y aísla la neurona. Después se le insertan microelectrodos para darle estímulos externos y así poder trazar el camino seguido por los impulsos nerviosos. Con esta técnica se han llevado a cabo varios experimentos. Estudio 1. El cambio biológico del aprendizaje. Aplysia tiene un instinto de protección que involucra solamente dos tipos de células: las sensoriales, que detectan el peligro, y las motoras, que hacen que el músculo reaccione. Los científicos han utilizado el sistema de microelectrodos para estudiar este proceso. Un simple chorro de agua hace que contraiga las branquias para evitar que se dañen. Una vez aprende que el chorro no la lastima, deja de contraerlas. Tras su aprendizaje, los científicos han visto que el camino seguido durante la transmisión de la señal ha cambiado. Es decir, que hay un cambio biológico en la sinapsis debido al proceso de habituación. La primera neurona sigue detectando el chorro y no cambia su comportamiento. Pero en la sinapsis la señal se pierde, puesto que la segunda neurona no contrae el músculo, no reacciona. La sinapsis se ha modificado según lo que el animal ha aprendido, que el chorro no es dañino.
Estudio 2. Proteínas involucradas en la memoria. Para saber qué proteínas están involucradas en la memoria a largo plazo, los científicos han recurrido de nuevo a las neuronas gigantes de Aplisia. Para el experimento han aplicado una serie de descargas eléctricas. Tras la sacudida, se ha observado que los animales liberan un neurotransmisor conocido como serotonina. Pero los científicos han observado que la serotonina no es la única responsable del aprendizaje duradero. Sorprendentemente, una proteína conocida como factor de crecimiento también está involucrada. Tras bloquear una serie de receptores, los científicos han observado que estas proteínas son tan esenciales para la inducción de la memoria a largo plazo como para el desarrollo del cerebro. Los estudios con Aplisia han aportado nuevos datos sobre la plasticidad de los circuitos cerebrales y los procesos bioquímicos relacionados con la memoria. Ahora se espera que estos hallazgos puedan ayudar a encontrar soluciones para los tratamientos de la pérdida de memoria relacionados con enfermedades neurodegenerativas. Gracias a Konrad Lorenz y a otros, sabemos que se produce cierto tipo de aprendizaje en los animales, que este aprendizaje les marca en su cerebro de alguna manera. Ahora, ¿de qué manera transforma su cerebro el aprendizaje? ¿Cómo ocurre eso y qué impacto tiene? Bueno, me estás haciendo dos preguntas diferentes. En primer lugar, Lorenz y Tinbergen y otros etólogos señalaron hasta qué punto se conservaban muchos procesos conductuales. Darwin ya había hecho hincapié en la evolución de la forma corporal, pero especialmente hacia finales de su carrera profesional, empezó a fijarse en la conducta y señaló que las expresiones faciales se conservan, que los monos y los humanos utilizan expresiones faciales parecidas para la ira y la felicidad. Y los etólogos lo hicieron extensivo a muchos otros aspectos de la conducta reproductora, la conducta social, el aprendizaje. Y tenían claro algo muy importante, que los mecanismos de aprendizaje se conservan. Y esto me condujo, cuando empecé a interesarme por entender la biología detallada del aprendizaje, a estudiar un ejemplo simple, no el ejemplo más complicado, sino el más simple posible, aquel en el que podría utilizar ese enfoque de Granfest de analizar las cosas en lo más fundamental. Fue así como estudié a Aplisia y constaté que el aprendizaje implica cambios funcionales y estructurales en el cerebro, y resulta que esto es un principio general. O sea, te refieres a los cambios sinápticos en el cerebro. Sí, cambios sinápticos en el cerebro. No se trata simplemente de una ampliación del tamaño o de la tensión. Se trata de cambios biológicos en la sinapsis o nuevas sinapsis. Bueno, todo lo que has descrito hasta ahora es biológico. Todo lo que sucede en el cerebro es biológico. La pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de la biología? Hay dos tipos de almacenamiento en la memoria, para simplificarlo. La memoria a corto plazo implica un cambio funcional. Si esto es una neurona presináptica y esto una neurona postsináptica, no hay cambio anatómico, simplemente el funcionamiento aumenta de eficacia. Es como engrasar una rueda, algo similar. La memoria a largo plazo implica crecimiento, así que en lugar de un contacto, ahora tenemos dos contactos. Eso es. O tres contactos. Se produce un cambio fundamental. Y de hecho se puede ver en el microscopio si se observa lo que sucede en el cerebro de un animal. Doctor Kandel, ¿tiene algo que ver con la necesidad de practicar para conservar Al practicar, la memoria se vuelve más fuerte. Esto queda demostrado en los que tocan un instrumento musical. Cuanto más lo tocan, más presente está la representación de esa habilidad en el cerebro. Si tocas un instrumento de cuerda, la representación de la mano izquierda, la que se encarga de la digitación, es muy superior en los músicos profesionales que en las personas que no lo son. Y si se empieza a una edad temprana, la representación todavía es mayor.
Estas manos han estado practicando toda una vida. Se requieren años para que los dedos alcancen el dominio y virtuosismo que conducen a un pianista al éxito. Qué desesperación que las manos de pronto se nieguen a realizar los mismos movimientos de siempre. Que de un día para otro un dedo ya no obedezca las órdenes, ya no encuentre la tecla automáticamente. Las manos lo son todo para un pianista. Que no respondan como debieran puede significar el fin de su carrera. En el Conservatorio de Música de Hannover, los médicos buscan la causa de esta afección de aparición repentina. El fenómeno parece perjudicar principalmente a los músicos que dependen de la rapidez y coordinación de sus movimientos digitales. Estamos ante una lesión conocida como la enfermedad del músico o, en términos médicos, la distonía focal. Este misterioso trastorno se caracteriza porque uno o varios dedos se agarrotan o contraen al tocar una pieza musical. Los dedos ya no son capaces de reproducir con naturalidad y elegancia los movimientos de antes. La respuesta podría ocultarse entre los pliegues del cerebro. Las manos se controlan desde la corteza cerebral. Tras muchos años de ejercitación, los movimientos de los dedos han quedado grabados aquí como conexiones neuronales fijas, como un patrón marcado a fuego. Entonces, ¿por qué de pronto un dedo comienza a moverse de una forma diferente? Esto sigue siendo un misterio, especialmente porque la mano continúa realizando todos los demás movimientos, como por ejemplo escribir, sin ninguna dificultad. El trastorno de las manos se ve reflejado en el cerebro. La región que controla la capacidad sensorial de los dedos parece haber sufrido alteraciones. Lo normal es que a cada dedo le corresponda una región propia. En cambio, en la enfermedad del músico, estas regiones parecen fundirse unas con otras, abarcando hasta 4 dedos. ¿Es esta fusión la causa o únicamente la consecuencia de la enfermedad? Aún desconocemos la respuesta, pero es posible volver a entrenar la mano revirtiendo el proceso. El cerebro debe aprender a olvidar patrones de movimiento evidentemente erróneos y reemplazarlos por otros nuevos. Una tarea harto difícil porque los dedos deben aprender a tocar las teclas de un modo distinto. No queda mucha libertad de acción, pero funciona. Tras 6 meses de entrenamiento especial, las manos de este pianista ya han aprendido a modificar sus movimientos. Es posible comprobar si el cerebro realmente ha realizado un nuevo aprendizaje y si ha recuperado el control de cada dedo por separado. ¿Habrá cambiado el movimiento del dedo enfermo gracias al tratamiento? Este ejemplo demuestra claramente que el pianista continúa con dificultades para tocar la escala. Sus dedos todavía necesitan ensayar varias piezas musicales, pero si todo va bien, quizá pronto sean capaces de dar otro concierto. El uso de conejos y ratones en la investigación de cosméticos siempre ha sido un tema muy polémico. La Unión Europea acaba de aprobar una serie de métodos alternativos que evitarán el uso de hasta 240.000 animales al año. Los test DRYs son una serie de pruebas que consisten en aplicar en los ojos y la piel de conejos vivos los ingredientes de diversos cosméticos. Las reacciones de los animales se utilizan para calibrar si el ingrediente es irritante o no. Algunas de las nuevas técnicas aprobadas emplean tejidos animales procedentes de mataderos. Otras utilizan cultivos con células in vitro para testar si los productos químicos irritan la piel o pueden causar alergias. A pesar de estos cambios, las compañías de cosméticos aún podrán probar productos químicos suaves en los ojos de animales vivos. En el año 2009 está previsto que se prohíban en Europa la mayoría de las pruebas cosméticas en animales vivos, sin importar si existen alternativas o no. Existen multitud de técnicas que nos aseguran una memoria de elefante. ¿Pero cómo se potencia la memoria? Neurólogos de Estados Unidos han identificado una de las moléculas responsables del almacenamiento de la información en el cerebro. De la misma forma que el ADN guarda toda la información genética, los científicos llevan décadas intentando averiguar cuáles son las moléculas que almacenan la memoria. Según los resultados de una investigación realizada en la Universidad de Brandeis, KMK2 podría ser una de estas moléculas.
Manipulando este compuesto, los científicos han conseguido inducir el almacenamiento de la memoria y después borrarla. El estudio se ha realizado en ratas y en él han analizado la actividad de la molécula en el hipocampo, una región cerebral donde se codifican la memoria y el aprendizaje. Identificar las moléculas memoria es fundamental para comprender cómo funciona la memoria y qué sucede en enfermedades como el Alzheimer, en las que se pierde. Investigando los arrecifes de coral, un grupo de expertos ha observado que la dispersión de las larvas de algunas especies de peces es menor de lo que se pensaba. El hallazgo podría modificar el diseño de áreas marinas protegidas. Recientemente la isla Quimbe fue declarada área marina protegida. Los investigadores se trasladaron hasta allí para estudiar el efecto ecológico de las nuevas medidas de protección. Con una sustancia química marcaron a los peces payaso y vagabundo mariposa. Meses después observaron que el 40% de la nueva población provenía de otros arrecifes. El 60% lo componía la descendencia de los animales marcados. Un 60% es un porcentaje alto de retención. Indica que las larvas se arriesgan a salir del área protegida menos de lo que se creía. A nivel ecológico, es necesario mantener un flujo de larvas hacia zonas que no están protegidas. Esto se podría conseguir combinando las medidas de protección con otras que regulen la pesca en los arrecifes. Sabemos que mientras dormimos, consolidamos en nuestra memoria aquello que hemos aprendido durante el día. Científicos alemanes han observado que percibir un olor durante el sueño puede mejorar esta memoria y ayudarnos a recordar. La memoria declarativa es aquella que contiene la información sobre el mundo que nos rodea y nuestras experiencias. Su consolidación durante el sueño depende de la actividad del hipocampo. Los científicos han demostrado que este proceso se puede ver afectado por un olor. En el estudio, un grupo de voluntarios olió a aroma de rosas mientras aprendían. Algunos de ellos volvieron a oler este mismo aroma mientras dormían en la fase no REM del sueño. A la mañana siguiente se les hizo una prueba de memoria. Aquellos que habían olido el aroma durante el aprendizaje y el sueño obtuvieron los mejores resultados. Este hallazgo es la primera evidencia del efecto del olor en la formación de la memoria mientras dormimos. El tiempo, ese extraño fluido. No hay forma de pararlo ni de acelerarlo. ¿O sí? La primera hora de la mañana es un momento muy apropiado para fijarnos en cómo se comporta el tiempo en nuestro cerebro. Por un lado tenemos el despertador, un aparato externo sincronizado con el ciclo de 24 horas que llamamos día. Por otro lado tenemos nuestra vejiga, que a partir de cierta hora de la mañana deja de inhibir su tensión y nos hace saber que es hora de levantarse. Y por otro lado tenemos los famosos 5 minutitos más y los rayos de luz que entran por la ventana. Hola. Sigue tú con esto que no llevo. Lo que está claro es que los humanos no nos comportamos igual que los relojes. Para nosotros, un segundo puede valer una eternidad o viceversa. Una mañana se puede pasar volando. Y sin embargo, hay ciclos, como los de temperatura o los de sueño-vigilia, que nuestro cuerpo lleva a cabo con la precisión de un reloj suizo. ¿Qué sabemos de los relojes de nuestra vida? Por ejemplo, ¿por qué tarda tanto el autobús si estamos impacientes porque llegue? ¿Por qué va el reloj tan despacio cuando estamos pasando un mal trago? Hoy en día se piensa que se debe a que nosotros, en nuestro cerebro, no medimos el tiempo en segundos, sino en intervalos marcados por descargas de las neuronas. Cuando estamos estresados o asustados, nuestro cronómetro neuronal dispara más veces por unidad de tiempo real.
Por eso el tiempo parecería estirarse cuando estamos en alerta y viceversa, encogerse cuando estamos especialmente relajados. Esto nos ayuda a acomodar el paso del tiempo a nuestras necesidades, estirándolo cuando suceden muchas cosas y encogiéndolo cuando no está pasando nada. Por otro lado, debemos estar agradecidos por ello. Tenemos otro tipo de relojes mucho más regulares. Son, por ejemplo, los ciclos circadianos, que transcurren en ciclos de 24 horas. No se trata solo de dormir. Todos los órganos del cuerpo funcionan en ciclos. Por ejemplo, nuestro sistema digestivo se prepara para comer a determinadas horas. Desde las glándulas salivares al hígado se activan genes y se producen proteínas. Por supuesto, estos ciclos se adaptan a nuestro día a día. Si comemos todos los días más o menos a la misma hora, nuestro cuerpo estará preparado para hacer la digestión. Y viceversa. Si llevamos un ritmo muy irregular en nuestros días, el cuerpo se resentirá, ya que romperemos continuamente sus rutinas bioquímicas. Podemos comparar estos dos tipos de relojes internos con el modo de medir el tiempo en el fútbol y el baloncesto. Nuestros ritmos internos son como el cronómetro del fútbol. Continúan corriendo al mismo ritmo, pase lo que pase, excepto unos leves ajustes al final. En cambio, el cronómetro, que nos permite adaptarnos al ritmo de cada momento, se para cuando lo que ocurre no tiene interés para nosotros, como sucede en el baloncesto. También hay otros factores que influyen en nuestra percepción del tiempo. El más importante es la luz. En nuestras retinas existen células que nos ayudan a situarnos en el tiempo, ya que están especializadas en captar los cambios graduales de luz. En invierno los días, a pesar de que tienen 24 horas, se nos hacen mucho más cortos que en verano. En una película podemos jugar con la luz para dar la sensación de que el tiempo va pasando e interpretamos los fundidos a negro como saltos temporales. No tenemos ninguna dificultad en asumir lo que llamamos elipsis, es decir, tiempo que en la historia que estamos siguiendo ha debido de pasar, pero que no es mostrado explícitamente. Es posible que esto se deba también a que en nuestro cerebro los cronómetros se paran y se ponen en marcha a nuestro antojo. Y es que en realidad el tiempo es muy flexible. Una cosa que me fascina de lo que he leído en tu último libro es la noción del espacio y el tiempo en el cerebro. Tú dices que no hay un sentido especial como la vista o el oído en el cerebro. Bueno, no es algo mío, ¿eh? Kant ya dijo que, a diferencia del tacto, la vista, el oído, etc., no tenemos un órgano del tiempo ni del espacio. No hay un receptor único en el cuerpo para el espacio. Los 5 sentidos no incluyen el espacio o el tiempo. Y sugirió que eran imperativos categóricos intrínsecos al cerebro. El cerebro tiene conocimiento a priori, y el espacio y el tiempo forman parte de ese conocimiento. Ahora nos percatamos de que el espacio, que se ha analizado exhaustivamente, no es una modalidad única, sino una combinación de muchas modalidades. Cuando te orientas en un corredor, utilizas muchas pistas visuales, olfativas, percibes la química de la habitación, que tiene un olor distinto del resto de lugares. Utilizas la propiocepción, la manera en la que se siente el cuerpo al caminar sobre algo. La acera es muy distinta de una alfombra. Tenemos distintas sensaciones táctiles. Todo esto converge en la corteza entorrial del cerebro y se proyecta en el hipocampo, donde se articula una representación del espacio. Es una modalidad múltiple. Hay una pregunta que me ha venido a la cabeza mientras hablabas. ¿Sabes? Personas como Simon Baron-Cohen en Gran Bretaña han hablado de las diferencias del sexo, del cerebro. Y una de estas diferencias, al parecer, es una noción distinta del espacio. Del espacio, ¿qué pasa con eso? ¿Sabemos algo de esta diferencia entre hombres y mujeres con relación al espacio? Se dice que las mujeres miran las señales para orientarse, a diferencia de los hombres.
Los hombres no lo hacen tanto. Sí, los hombres y las mujeres utilizan pistas diferentes para orientarse en el espacio. Las mujeres suelen prestar atención a muchas señales detalladas, mientras que los hombres disponen de una especie de mapa general. No sé hasta qué punto está generalizado, pero es una diferencia habitual entre ambos. De hecho, el cerebro masculino y el femenino presentan un número notable de diferencias, lo cual no es de extrañar. Y los hombres y las mujeres a menudo recurren a estrategias diferentes para resolver problemas. Sin embargo, no hay ninguna razón para pensar que una estrategia sea superior a la otra. ¿Y qué sucede con las ratas y su concepción del espacio? ¿Cómo se las ingenian? ¿Cómo se orientan las ratas? Utilizan todas estas pistas, principalmente las olfativas y táctiles, porque su capacidad visual es limitada. Recurren a la vista, pero también a otras modalidades. Y lo hacen muy bien, ¿eh? Tienen un sentido espacial fantástico, y este sentido implica la misma región que utilizamos nosotros para el espacio, el hipocampo y partes de la corteza. Hola, Juanjo. ¿Qué? ¿Cómo ha partido? Bien. Mantiene la posición del balón. Se lleva la pelota. Está desmarcando a la izquierda. Juanjo, ¿tienes hambre? ¿Te preparo el zumo? ¿Lo quieres de piña? ¿Lo quieres de piña? Tú no eres mi papá. Juanjo, ¿estás bien? Tú no eres mi papá. Juanjo, ¿te encuentras bien, Juanjo? ¿Quién eres? ¿Dónde está mi papá? ¿Qué te pasa, Juanjo? Dime, ¿te encuentras bien? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Un golpe certero, no excesivamente doloroso, pero lo suficientemente fuerte como para lesionar una zona clave del córtex cerebral, allí donde convergen dos tipos de información. Cuando Juanjo mira al rostro de su padre, dos vías distintas emergen del córtex visual. La que pasa por el córtex temporal reconstruye las facciones y aporta un veredicto. La otra vía pasa por la amígdala y le da a la imagen su valor emocional. Asocia a ese rostro toda la carga de recuerdos emotivos, afectivos, de miedo incluso, toda la memoria emocional vinculada al dueño del rostro observado. Las neurociencias revelan que la lesión en el cerebro de Juanjo impide a la hora de reconocer a su padre que la emoción y la cognición trabajen juntas, como suelen hacerlo en muchísimas situaciones. Es el llamado síndrome de Capgras, pero no es el único. Hay otros muchos trastornos mentales que empiezan hoy a ser comprendidos y que están arrojando luz sobre el papel de nuestras emociones y nuestros sentimientos.
¿Son estos imprescindibles en nuestro día a día? ¿De qué están hechos? ¿Pueden llegar a complicarnos la vida? Una de las cosas que me preocupan, y tal vez sea por la ignorancia mía, leyendo tu maravilloso libro, es que en algún momento das a entender que la intensidad de una sensación, de una emoción, dependía de la frecuencia de los impulsos. Es decir, tú explicas muy bien cómo el cerebro descompone las sensaciones o las percepciones y las reduce. Bueno, la gente en la calle diría, oye, eso son tonterías. Las reduce a algo indiferenciado. Las reconstruye. Y en esta reconstrucción, que sea visual o táctil, dependerá de qué canales circuitos neuronales utiliza. Pero ¿qué pasa con la intensidad de un sentimiento? Tú dices, si he entendido bien, depende de la frecuencia del impulso. Esto quiere decir, o querría decir, que si dos enamorados no se ven, si no hay impulsos frecuentes, ¿el amor será menos intenso? Dame un ejemplo real de lo que quieres decir. Esto fue algo que demostró Adrian, que estudiaba el efecto de las diferentes intensidades de estimulación táctil. Y descubrió que si se aplica una estimulación táctil muy ligera, las fibras nerviosas se activan así, boom, boom, boom. Si aplicas un poco más de intensidad, hacen boom, boom, boom. Si adquieren mucha intensidad, pasa a ser brum, brum. Se activan mucho más rápidamente y esto puede observarse en todas partes. Dios mío. Así que la duración del estímulo se codifica en la duración de la activación, mientras que la intensidad del estímulo se codifica en la frecuencia de la activación. ¿Y qué significaría eso? ¿Qué tipo de extrapolación podríamos hacer a partir de esta constatación? Cuando disfrutamos de algo hay muchas neuronas que se activan y la mayoría lo hacen a toda velocidad. Pero luego me has hablado de una situación complicada. Preguntas qué sucede si uno está lejos de la persona que quiere mucho tiempo. Y es complicado, porque tal vez todavía haya más descargas al ver a la persona amada. Es como una especie de ansia, ¿sabes? Porque superpones la anticipación de una velada fantástica juntos. La pregunta fundamental que, como dices tú, me quema el cerebro es saber qué pasa en el cerebro de los enfermos mentales, es decir, saber qué pasa en el cerebro de una persona con depresión o de una persona con esquizofrenia. Estas son las preguntas que están dirigiendo mi actividad investigadora durante los últimos 15 años. Y es importante saber qué ocurre por dos razones. Una de ellas es, obviamente, pues intentar mejorar los tratamientos de estas enfermedades, que son en algunos casos muy insuficientes, pero otra también es para saber cuál es la causa biológica de estas enfermedades. Hay que tener en cuenta que estas enfermedades son tan biológicas como pueda serlo un cáncer o una úlcera o cualquier otra enfermedad. Es decir, no son enfermedades del alma, son enfermedades del cerebro. Y es el cerebro que está funcionando mal el que produce este comportamiento anómalo, este sufrimiento en el caso de los depresivos y todo el cuadro sintomático que hay en los esquizofrénicos. Francesc Artigas es director del Departamento de Neurofarmacología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona. A su calidad científica se le añade su empeño por conectar la investigación básica y la clínica. Se define como un observador y sus pasiones, que no se restringen al laboratorio, incluyen la música y la inmersión en la naturaleza. La palabra que he seleccionado es serotonina. La serotonina es un mediador químico del cerebro, es una sustancia que utilizan las
las neuronas para comunicarse entre sí. No todas ellas, pero sí unos grupos de neuronas utilizan este mediador químico, este neurotransmisor. Y es una sustancia que está implicada en gran cantidad de funciones cerebrales. Está implicada en percepción, está implicada en el control de los estados de ánimo, está implicada también en procesos de memoria. Y sobre todo lo importante desde el punto de vista de mi trabajo es que es una de las sustancias clave, dijéramos, para entender algunos procesos patológicos, algunas enfermedades mentales como la depresión o la esquizofrenia. Os he traído una columna de cromatografía líquida. Esta pequeña pieza es de alguna forma el núcleo de un gran aparato que sirve para separar e identificar sustancias químicas. Y la utilizamos pues para analizar componentes del cerebro, con neurotransmisores que se liberan frente a determinados estímulos fisiológicos o farmacológicos. Y es de alguna forma como te diría yo, el 90 y tantos o el 80% posiblemente del trabajo que hacemos en mi grupo de trabajo pasa necesariamente por analizar este tipo de compuestos con estas columnas cromatográficas. Por lo tanto, esto es realmente un objeto importante para todo mi trabajo. La imagen que he traído es de una neurona piramidal de corteza. Esas son las neuronas más importantes de la corteza, que en definitiva es la parte más importante, la que nos hace más humanos, la corteza frontal, el lóbulo frontal. Y esas son unas neuronas que ya las identificó Ramón y Cajal y las describió como la neurona psíquica. Son las neuronas que están mediando fundamentalmente gran parte de las funciones cerebrales superiores. Sí, cognición, inteligencia, lenguaje, afecto, pensamiento, planificación, todo ese tipo de acciones que hacemos pasan necesariamente por la integración de una serie de señales nerviosas en esas neuronas piramidales que están en la corteza frontal. Como lugar genérico, yo diría el Pirineo. El Pirineo para mí es un lugar precioso, encantador. Quizá destacaría, aunque hay muchas partes del Pirineo que me gustan, porque me gusta mucho la montaña, pero destacaría que el Valle Benasque es un sitio pues, con los picos más altos del Pirineo, el macizo de la Maladeta, Neto, Poset, etcétera. Es un lugar donde hay una serie de valles adyacentes increíbles y que además para mí tiene otro punto de atractivo, que es un lugar donde organizo unas jornadas de neurociencia especialmente. Es decir, a pesar de lo que me parezca extraño, un lugar como Benasque tiene un centro de ciencias donde pues hay conferencias de físicos y nosotros también nos hemos metido ahí a organizar nuestras propias conferencias. Y aparte de eso, pues bueno, me gusta mucho el sitio per se, por la belleza del paisaje, de la montaña. Bueno, el libro que he escogido había muchos, o unos cuantos, para escoger, pero he escogido uno finalmente que realmente me gustó y me impresionó mucho, que se llama La Biblia envenenada, de una autora americana que se llama Barbara Kingsolver. Y este es un libro sobre la historia de una familia americana del sur, el marido es un pastor protestante de la iglesia baptista, la mujer y 4 hijas que se van a evangelizar el Congo. Y se van a evangelizar el Congo con una mentalidad absolutamente cuadriculada, dogmática. Entonces el libro es bastante el relato del choque entre esta actitud dogmática y la realidad de la vida africana. Y no sé cómo, hace años que lo leí, pero recuerdo algunos ejemplos. O sea, el hombre se lleva sus semillas de Estados Unidos para plantarlas en el Congo. Claro, ninguna de ellas sobrevive en aquel clima. Pretende bautizar a los nativos del Congo metiéndoles en el agua del río Congo, que está infestado de cocodrilos. Obviamente no bautiza a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, y para mí es un poco el reflejo de cómo no se puede ir por la vida con este tipo de actitudes dogmáticas, ¿no? Estas actitudes cerradas. Y si uno lo quiere relacionar con la investigación, pues creo que un poco va por ahí. Es decir, la investigación tiene que dejarse impregnar por la información que le proporciona lo que está estudiando, más que ir con actitudes realmente cerradas, a priorísticas y ya preconcebidas frente a lo que uno quiere estudiar.